Este es el problema del liberalismo clásico. El liberalismo clásico parte de una inconsistencia fundamental. El liberalismo clásico acepta la existencia del Estado como prerequisito para poder proteger la propiedad privada. O sea, tiene que haber un Estado, en esto que estamos hablando, que preste seguridad y justicia como condición previa necesaria para que pueda haber propiedad privada y libre mercado. Esto es una inconsistencia, en el mejor de los casos, sino una contradicción. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo se presta ese servicio monopólico estatal? Viene el Estado y antes que nada viene, te da un garrotazo en la cabeza y te cobra impuestos. ¿Para qué? Para financiar a la policía, para protegerte que no te violen la propiedad privada. O sea, te viola la propiedad privada a la fuerza, con un andamiaje legal hecho por los políticos en su propio beneficio para sacarte impuestos. O sea, te deja la propiedad privada para protegerte a la propiedad privada. Una inconsistencia, incongruencia desde el momento inicial, desde T0. Perfecto. Ya ahí tenés una intervención estatal que te presta un servicio por fuera del libre mercado. Ese servicio no tiene señal de mercado. ¿Qué quiero decir? A mí vienen y me sacan todos los meses una torta de plata para prestarme seguridad y justicia. ¿Qué cantidad de seguridad y justicia? ¿Qué calidad de seguridad y justicia? No se puede saber porque no hay señal de precio, porque yo no la pago voluntariamente. Entonces, en el mejor de los casos, vos sabés que va a terminar siendo ineficiente porque no saben ni de qué manera producirla, ni cómo producirla, ni con qué calidad. A esto hay que agregarle que en el mundo real mi plata va a una bolsa de gatos que se termina, andás a ver cuánto es para seguridad, cuánto es para justicia, y acá empieza el otro camino, de la casta política delincuente. La casta política delincuente, esto lo explica muy bien el binomio Mises-Hayek. Viene la fatal arrogancia de Hayek. ¿Qué viene la fatal? Viene el socialista que acaba de ganar en España, acá en esta sociedad también estamos inundadas de socialistas. La intervención, ¿cómo está construida filosóficamente? En base a una aberración. Es más, una aberración con varias patas. Y en el político, fatal arrogancia, dice, ustedes no saben nada, yo sé. ¿Qué quiere decir? Ustedes no saben qué es bueno para ustedes, no saben cómo alcanzarlo. Yo sí sé que es bueno para ustedes, sé cómo alcanzarlo, sé en qué consiste el bienestar social y sé cómo alcanzarlo. Bullshit, mentira. ¿Por qué? Porque el bienestar social para mí es una cosa, para tus oyentes es otra, para tus seguidores es otra, para mí es otra. Entonces no existe ese concepto y mucho menos saber cómo alcanzarlo. Además, este político, con su fatal arrogancia, me estoy yendo a lo filosófico, pero es muy importante entenderlo, ¿qué nace de un repollo? ¿Viene de otro planeta? No. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y él mágicamente, nosotros no sabemos y él sí sabe. Y nosotros perseguimos nuestros objetivos individuales, pero él es un emisario de Dios que no persigue sus objetivos individuales, persigue los objetivos del bienestar social. O sea, es otro, viene de otro planeta, es otro tipo de ser humano. Entonces, interviene. Fatal arrogancia. ¿Y qué sucede? Como está la imposibilidad del cálculo. De Mises, ¿no? Mises acuñó este término. Exacto. No hay señal de precios en la intervención, como estaba mencionando antes. La intervención solamente puede lograr malos resultados. Entonces, cuando el político fatalmente arrogante mira el resultado de su intervención, se encuentra que está muy lejos de lo que quería, está muy lejos de los objetivos y le salió todo mal. Entonces, ¿por qué? Por la imposibilidad del cálculo. Entonces, ¿qué hace? Tengo que intervenir más, porque tengo que corregir este resultado. Y va acumulando intervenciones sobre intervenciones, y esa acumulación de intervención sobre intervención, a lo único que nos lleva es a resultados cada vez peores. Y acá
aparece lo que Hayek en su último libro denomina camino de la servidumbre. O sea, aumenta el tamaño del Estado, aumenta la presión tributaria, cada vez tenemos más impuestos, cada vez tenemos más distorsiones económicas, cada vez tenemos menos acumulación de capital, menos inversión, menos crecimiento, peor bienestar. Y acá te redondeo. Y acá se ve, y somos en España, lo son, acá en Argentina creo que peor todavía, terminamos en un problema que la gente no visualiza y es muy interesante comprender. La diferencia entre el liberalismo clásico, que acepta en su origen el Estado, la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo, termina siendo solamente un problema de escala. En esencia es lo mismo, es un camino de ida que de derecha a izquierda, para ponerlo en términos políticos conocidos, que yo no comulgo tanto, pero para que la audiencia lo entienda, es un camino de ida que solamente nos queda prender una vela a Dios, a la Virgen o a lo que crea el consumidor, que se pare lo antes posible. Desgraciadamente en países como el tuyo, como el mío, hemos avanzado mucho en ese sentido. Bueno, muy interesante esta disertación que has hecho, cómo has ido conectando todos los temas. Entonces, para resumir este bloque, entiendo que tú prefieres el mercado como contraposición al gobierno, no solo por la eficiencia y la alocación de recursos, sino también es una defensa filosófica a favor de la voluntariedad, ¿no? O sea, digamos, aquí la palabra clave, aparte de la eficiencia, como he dicho, es la voluntariedad, ¿no? O como mínimo es lo que yo he entendido. Exactamente. A ver, yo no soy liberal clásico. Por ejemplo, Friedman se queja del Estado, avanza contra el Estado por una cuestión de eficiencia, por una cuestión de distorsiones. Friedman te dice, mira, el Estado no tiene que intervenir en el mercado laboral porque eso genera desempleo, eso genera menor producción, menores salarios, plin, plin, plin. Yo te digo, desde el anarcocapitalismo, desde el libertarianismo, ¿quién carajo sos, Estado, para meterte en un contrato entre mi persona y el empleador? Hijo de puta, no te metas porque sí. A ver, el libre mercado, yo voy contra el Estado no por algo de eficiencia, no por cuestiones de distorsiones, sino por algo filosófico, moral. Su intervención es violencia criminal, es violencia física. Hay que tener en cuenta, me cago en las distorsiones. A mí me importa lo moral y lo filosófico, porque cuando interviene el Estado, nosotros los individuos dejamos de hacer lo que haríamos por propia voluntad y pasamos a hacer lo que nos obligan a hacer porque lo terminamos haciendo porque no nos queda otra, y lo hacemos por la amenaza de la reprimenda del Estado por su violencia monopólica construida desde el andamiaje legal.